Increíble. Papá soltero Seo salva a niña de tormenta. Su madre le contaba sobre él. Revelador. El cielo se oscureció, y con él, la calma idílica de Javier se convirtió en un torbellino. Desde su oficina en el corazón de Guadalajara, los truenos resonaban como ecos de un mal presagio. La imagen de Lucía, atrapada en la escuela, empapada y sola, se grababa dolorosamente en su mente. Cada segundo que pasaba era una punzada de angustia, un recordatorio de la vulnerabilidad que creía haber dejado atrás al convertirse en CEO de su propia startup tecnológica. Su abuela siempre le decía que el legado de su madre era la perseverancia, pero en ese momento, Javier cuestionaba todo, incluyéndose a sí mismo como hombre y padre. Mientras la tormenta azotaba, recordó las historias de su abuelo, un hombre que había enfrentado adversidades enormes con una determinación inquebrantable. Pero esa imagen de fortaleza se contrastaba con la suya. En el pasado, enfrentaba cambios organizacionales y decisiones financieras, pero enfrentar un diluvio por el bienestar de su hija se sentía como una batalla en un campo de guerra. En cada relámpago, se preguntaba si sería capaz de protegerla. ¿Realmente su valía se medía por lo que había construido, o por el amor que podía darle? La verdad que temía encontrar le dominaba. Sus responsabilidades como CEO lo mantenían atrapado en un mundo donde el éxito profesional diluía el tiempo con su hija. La angustia comenzó a consumirlo. Un grupo de padres se formó frente a la escuela. Sus rostros reflejaban la misma preocupación y miedo que él sentía. La voz interna de sus detractores resonaba, cuestionando su capacidad como padre soltero. ¿Cómo puedes manejar tu empresa y también ser un buen padre? Javier cerró los ojos, inhalando hondo. La conexión con otros padres se transformó en empatía compartida, cada uno arrastrando su propio peso emocional. Empezó a sentirse menos solo, pero aún así, la angustia era implacable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la lluvia seguía cayendo, una llamada reveladora lo hizo estremecer. La directora de la escuela, con su voz entrecortada, le dijo que Lucía no estaba en el edificio. Habían encontrado rápidamente refugio en un lugar seguro, lejos del caos. La sensación de alivio se mezcló con una nueva tormenta interna. Su hija no estaba en peligro. Pero, ¿dónde estaba exactamente? ¿Cómo habría reaccionado si las noticias hubieran sido diferentes? Sabía que debía ser fuerte, que cada decisión tenía consecuencias, pero esa incertidumbre lo mantenía al borde del caos emocional. El tiempo parecía avanzar como tortuga. A medida que Javier luchaba con la presión, comprendió que no solo estaba tratando de salvar a su hija de la tormenta. También se enfrentaba a un huracán interno, donde su identidad como masculino solidario se cuestionaba a cada paso. En medio de la lluvia, la lucha se volvía más intensa. La decisión entre ser el CEO exitoso y un padre presente lo consumía. ¿Podría realmente tener ambas cosas y no perderse en el camino? Cada latido de su corazón se convirtió en un recordatorio de que la tormenta aún no había terminado. Las preguntas se apilaban en su mente, mientras avanzaba, buscando a su pequeña, dándole fuerza a su amor en cada paso que daba. Javier se adentró en la penumbra del vestíbulo de la escuela, cada golpe de su corazón resonando como una alarma interna. Aún con la llamada de la directora palpitando en su mente, la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. El alivio por saber que Lucía estaba a salvo se transformaba en ansiedad ante la pregunta torturante sobre su ubicación. La sensación de haber perdido el control lo atormentaba. Mientras se acercaba a donde se reunían los padres, su mirada barría el ambiente. Era un eco de emociones encontradas. Cada rostro en la multitud reflejaba una mezcla de ansiedad y resolución. La tienda de comestibles al lado ofrecía una visión peculiar en medio del caos, su luz intermitente un recordatorio de que, incluso en medio de la tormenta, el comercio seguía su curso. Aquello lo hizo reflexionar.
En su vida profesional había aprendido a manejar crisis y a encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, en lo personal, la incertidumbre en torno a su papel como padre le hacía sentir impotente. Se sentó en un banco de la entrada, con la lluvia golpeando con rabia en las ventanas cercanas. Javier siempre había sido un firme creyente en que una buena estrategia requería una evaluación fría y cálida al mismo tiempo. Sin embargo, a nivel emocional, se sentía dividido, atormentado por un dilema. ¿De veras su enfoque profesional se traducía para criar a su hija? Mientras tanto, pensó en lo que había sido su vida antes de convertirse en CEO. Trillones de datos, algoritmos y modelos de negocio danzaban en su mente, pero ahora eran solo ruido de fondo. La voz de su abuela resonó. Las respuestas están dentro de ti, hijo. Esa frase lo impulsó a cuestionarse más allá de su rol como hombre de negocios. Javier sabía que debía encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia, no solo por su crecimiento profesional, sino como hombre íntegro para Lucía. Su mente retrocedió a momentos más sencillos. Recuerdos de las noches de juegos, de leerle cuentos antes de dormir, se agitaban en su memoria. Realizó que quizá los aspectos de su vida que consideraba secundarios eran las claves para establecer una conexión más profunda con su hija. La próxima vez que la agencia ofreciera una salida a unas reuniones, debería replantearse si era realmente esencial estar allí. Esa realización, aunque dolorosa, era un principio de transformación interno. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el grupo de padres comenzó a dispersarse, cuando escuchó risas familiares resonando desde el fondo. Se volvió lentamente y allí estaba Lucía, iluminada por la luz del pasillo, entre risas y abrazos compartidos. Ella lo vio, y en ese instante, todo el peso que llevaba se desvaneció momentáneamente. Javier se acercó con determinación. Esa imagen, de su hija sonriendo a través de las sombras, le dictó su próximo movimiento. Su corazón se llenó de un nuevo propósito. Aquel niño en él que anhelaba ser un buen padre y un líder, pronto enfrentarían una nueva senda. Comprendió que debían ser un equipo, que cada decisión podría ser una oportunidad de crecimiento y conexión. Sin embargo, como siempre sucede en el camino, la vida tiene una forma de arrojar obstáculos inesperados. Otro padre, con una mirada desafiante, se les acercó. Las palabras que le dirigió a Javier estaban cargadas de suspicacia, con el eco del juicio que no pudo evitar sentir desde que asumió la responsabilidad de ser un padre soltero. La tensión en el aire se agudizó, y Javier supo que debía estar listo para enfrentar no solo su propia inseguridad, sino también la duda que otros parecían tener sobre él. La pregunta que lo atormentó resurgió. ¿Podría realmente tener éxito en ambos frentes? Era el momento de desvelar su fortaleza interna, para salir adelante como CEO y padre, y la escena pintaba un desenlace inminente que lo llevó a cuestionar más que su habilidad de manejar el miedo ajeno. El destino de su relación con Lucía y su futuro como líder estaba a punto de cambiar. ¿Sería este el momento decisivo que tanto había temido? El otro padre se acercó con un aire de superioridad que Javier no pudo ignorar. Su tono era mordaz, lleno de una seguridad que le resultó repulsiva. Siempre con los trajes caros y las reuniones interminables, ¿verdad, Javier? Espero que tu hija no sienta que tiene que competir con el trabajo en tu vida. Las palabras lo golpearon, haciéndolo tambalearse por un instante. Javier sintió como un torrente de defensa se alzaba en su interior. Había estado lidiando con el juicio de los demás desde que Lucía era pequeña, pero los dardos lanzados por este padre resonaban con más fuerza. La frase de la abuela, las respuestas están dentro de ti, volvió a surgir en su mente, y con ella la pregunta crucial. ¿Quién era él realmente como padre? Respiró hondo. El desafío que enfrentaba no era solo el de la percepción ajena, sino también un reflejo de su propia incertidumbre. Decidió que no permitiría que un mero comentario arruinara su momento con Lucía. Se volvió a su hija, su risa fulgurante iluminando el escenario sombrío. Ella lo miraba con esos ojos brillantes, llenos de confianza y amor, y eso era todo lo que necesitaba. Sé que no soy el padre perfecto, comenzó, estableciendo contacto visual con Lucía. Pero estoy aquí, todos los días, tratando de ser mejor, no solo para mí, sino para ti. La sinceridad en su voz llenó el espacio entre ellos, haciendo que el resto del mundo se desvaneciera por un instante. El otro padre pareció desconcertado por esta visión de genuina vulnerabilidad, y su expresión cambió, aunque Javier no cabía esperar la aprobación ajena.
Su propia lucha por equilibrar el ser CEO y el ser padre lo había llevado a este punto. Y si había algo que había aprendido en su carrera, era que la humildad y la autenticidad eran las bases para construir confianza. Con Lucía a su lado, Javier sintió que sus ánimos se alzaban. Decidió que no cedería ante la presión externa. Si quería ser un buen padre y un líder competente, debía abrazar sus fracasos y aprender de ellos. Aquella interacción le había proporcionado una nueva perspectiva. Tenía el poder de convertir el juicio en una oportunidad. Con la mente más clara, estableció una estrategia mental. Tal vez en lugar de intentar abarcarlo todo, debía concentrarse en lo que realmente importaba: la comunicación abierta y honesta con su hija. Había descuidado ciertos aspectos en su vida personal, pero ya no. A partir de ahora, haría un esfuerzo consciente por combinar el cariño paternal con la disciplina que su rol profesional exigía. Al salir de la escuela esa tarde, Javier sintió que empujaba una puerta hacia un nuevo capítulo. La pelea interna estaba lejos de terminar, pero estaba dispuesto a enfrentarse a las realidades de su vida en lugar de evadirlas. Mientras se dirigía a su oficina, sonriente y decidido, su teléfono vibró con un mensaje. Era una invitación para una conferencia importante relacionada con su empresa en el extranjero, justo la misma semana en que Lucía tenía su competición de deporte en la escuela. La ironía de la situación lo golpeó. La decisión que debía tomar ahora no era solo profesional, sino profundamente personal. ¿Estaba realmente listo para priorizar su papel de padre o caería nuevamente en la trampa del trabajo? La culminación de este dilema se aproximaba rápidamente, y Javier sabía que esa sería otra prueba de su desarrollo. ¿Realmente lograría equilibrar su vida de CEO y sus responsabilidades como padre, o se inclinaría una vez más hacia el fracaso personal? Cada uno de estos pasos lo acercaba más a la verdad de quién era y quién quería ser. Sin embargo, el tiempo se agilizaba, y las decisiones inminentes eran inevitables. El camino estaba trazado, pero solo Javier decidiría si tenía la fuerza para recorrerlo. La notificación del mensaje fue solo el primer golpe en un torrente de cuestionamientos internos que empezaron a asediar la mente de Javier. La invitación a la conferencia se sentó pesadamente en su pecho, como un ladrillo que lo arrastraba hacia el fondo de un océano de dudas. Un viaje al extranjero, con la oportunidad de establecer nuevas conexiones y abrir puertas para su empresa, contrastaba bruscamente con el eco de las palabras del otro padre y la imagen de su hija preparándose para su competición. ¿De verdad podía elegir el trabajo sobre ella una vez más? Mientras atravesaba las puertas de la oficina, Javier permitió que su desasosiego se intensificara. Cada paso resonaba con la incertidumbre de su próxima decisión. Las murallas del liderazgo y la presión del deber lo presionaban desde cada esquina. El ruido de las conversaciones y la actividad frenética de su equipo no lograban disuadir su angustia. Se sentó en su escritorio, rodeado de informes y documentos que parecían ahora irrelevantes. Por un momento, se miró internamente, buscando la respuesta que había eludido su atención. ¿Era él un buen CEO si su familia sentía su ausencia? La respuesta abrupta fue un no. Había dado su vida por su carrera, pero al mismo tiempo había perdido conexiones significativas. En esa búsqueda, lo que había resultado en logros materiales y reconocimientos en la industria también había traído consigo un vacío emocional que se manifestaba en la distancia que sentía con Lucía. La lucha por ser un padre presente no se podía medir únicamente en horarios y sacrificios económicos. Decidido a actuar, Javier se planteó un ejercicio: anotar sus prioridades. Físicamente tomó una hoja y un bolígrafo, una acción que lo anclaba a la realidad. En la parte superior escribió Lucía, y bajo su nombre una lista de compromisos que debía abrazar: asistir a su competición, conversaciones sinceras y momentos de calidad. Beneath that, agregó conferencia y crecimiento profesional, todos importantes, sí, pero no todos cruciales en ese instante. Al mirar lo que había escrito, una revelación lo golpeó. El equilibrio no se trataba de repartir su tiempo equitativamente entre las dos vidas que llevaba, sino de reconocer y priorizar lo que realmente importaba en cada momento. Se trataba de hacer elecciones deliberadas que reflejaran sus verdaderos valores. En ese instante, las luces del despacho se atenuaron, y su mente reconfiguró rápidamente sus opciones. El esfuerzo por ser un líder exitoso podría coexistir con su anhelo de ser un gran padre, pero debían ser diferentes.
Javier se encontró en una encrucijada emocional, un desafío que requería no solo firmeza, sino también la capacidad de ceder en ciertos ámbitos. En su cabeza, comenzó a proyectar la conversación que tendría tanto con su equipo como con Lucía. Debía comunicar su decisión de asistir a la competición, aun cuando ello significara delegar la conferencia a un compañero de confianza. Era una gran oportunidad para su empresa, pero en primer lugar, era profundo su deseo de afecto paternal. El día avanzaba rápidamente, y Javier se dio cuenta de que el tiempo no era solo su enemigo, también podía ser su aliado, si decidía que hoy sería diferente. Mientras salía de la oficina, su corazón latía con renovada determinación. La elección estaba hecha, pero aún restaban desafíos por superar. Al fin y al cabo, la verdadera prueba de su desarrollo personal era cómo se manifestaría esa decisión en su relación con Lucía y su crecimiento. A veces, pensaba Javier, el momento de verdad no era un único evento culminante, sino una sucesión de elecciones que modelan nuestro ser. Estaba a punto de llegar a la escuela, cuando su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Lucía, lleno de emojis y entusiasmo por su competición. Una chispa de alegría, pero junto a ella, una nueva realidad lo sacudió. Si había tomado una decisión, ahora debería ser capaz de enfrentar las posibles consecuencias de ser percibido como el padre que eligió el deporte sobre su carrera. Javier sonrió inadvertidamente. Las ansias por ser un buen padre no solo eran su responsabilidad, también era un regalo, un imperativo personal que lo transformaría. Pero, ¿y si su decisión no era bien recibida por su entorno laboral? La incertidumbre envolvía su mente mientras se acercaba a la escuela, donde la vida de su hija esperaba, intacta y llena de promesas. Las sombras de su elección lo seguían, y comprendió que este camino aún guardaba retos impredecibles. ¿Lograría atravesar esta tormenta personal y salir fortalecido, o saldría desgastado de nuevo? A medida que Javier se acercaba a la escuela, la expectativa y la ansiedad se entrelazaban en su interior. La imagen de Lucía, sonriendo con su uniforme de competición, permitió que su corazonada se aligerara por un instante. Sin embargo, el pensamiento del trabajo no lo abandonaba. La decisión de trasladar su participación a la conferencia lo pesaba como una cadena. Con cada paso que daba hacia el edificio escolar, su mente replicaba un diálogo interno desgastante. ¿Qué dirá mi equipo? ¿Podré reponer la confianza que depositaron en mí al liderar la empresa? Al llegar, un grupo de padres conversaba animadamente sobre las expectativas del día. Javier se detuvo por un instante, sintiendo la presión del juicio en sus hombros. Decidió no unirse de inmediato a la conversación, optando por observar desde la distancia. Las sonrisas de otros padres reflejaban un sentido de pertenencia que él deseaba profundamente. Pero su elección lo había aislado. Era un intruso en este mundo familiar. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con la intención de mostrar una actitud decidida y positiva. La primera interacción fue con Manuel, un colega que había estado presente en algunos proyectos cruciales de la empresa. Las preguntas de Manuel provinieron con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Por qué no asistir a la conferencia? Es una gran oportunidad, Javier. Sin preparar una respuesta estratégica, Javier contestó sinceramente. Necesito estar aquí para mi hija. Su competencia es más que un evento, es un momento clave para ella. La expresión de Manuel cambió, mostrando una mezcla de respeto y cierta incomprensión, lo que agudizó la vulnerabilidad de Javier. Mientras tanto, su mente observaba la escena que le ofrecía la escuela. Lucía, risueña y rodeada de amigos, se preparaba para su actuación. Javier se sintió arrastrado por un torrente emocional, con su determinación floreciendo. A medida que ella se acercaba tras terminar las tareas previas, el brillo en sus ojos le inyectó una dosis de motivo fresco. Esa era la razón por la que había decidido priorizar su presencia, y todo lo demás perdió relevancia. Con cada palabra que intercambiaron, Javier pudo sentir cómo su vínculo se fortalecía. Se dio cuenta de que esa conexión era más valiosa que cualquier negocio logrado. Se sintió renovado, prometiendo no volver a perder ese vínculo. Pero la conciencia de lo frágil que era esta nueva decisión lo asedió nuevamente. ¿Sería suficiente? Cuando llegó el momento de la competencia, Javier observó a su hija en el escenario. Evidentemente nerviosa, Lucía se mostró determinada.
La confianza empezaba a crearse en cada paso que daba, y él la apoyó desde el borde, infundiéndole aliento, incluso cuando su corazón latía por su desempeño. En ese instante pudo ver un reflejo de sí mismo en su hija. También había seguido caminos inciertos, desafiando las opiniones de otros por lo que realmente valoraba. Al concluir la competencia, con aplausos resonantes, se acercó a Lucía. La felicidad radiante en su rostro iluminó todos los miedos que lo habían acompañado hasta ese día. Un fuerte abrazo de su hija disipó la ansiedad que había crecido peligrosamente en él. Sin embargo, al abrazarla, Javier no pudo evitar pensar en la repercusión que su elección tendría al día siguiente en la oficina. Habría hecho lo correcto. El sentimiento de triunfo que había llegado a experimentar se tornó fugaz al recordar la conferencia que había decidido evitar. En una conversación posterior, su jefe indirectamente expresaría expectativas que solo aumentarían la presión de su decisión. Javier se encontraba frente a un nuevo desafío. Gestionar este equilibrio en su viaje profesional sería más complejo que simplemente asistir a un evento. La pantalla de su mente reflejaba su futuro inmediato, donde las decisiones complejas que se presentarían lo llevarían a enfrentar no solo a su equipo, sino a su propio concepto de éxito. Mientras se incorporaba a un grupo de padres celebrando el esfuerzo de los niños, una notificación resonó en su teléfono. Era un mensaje de su jefe, preguntándole sobre la reunión del proyecto crucial. Una nueva tormenta de decisiones lo esperaba en el horizonte, pero ya no podía retroceder. Sus decisiones tenían nuevas implicaciones, y la diferencia que deseaba hacer en su vida y en la de Lucía comenzaba a tomar forma. El verdadero enfrentamiento aún no había llegado. Había abrigado convenciones sobre el éxito que ahora se tambaleaban. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por el crecimiento de su hija y su futuro? Sin prisas pero con un ritmo decidido, Javier se movió entre los aplausos. La próxima elección lo aguardaba con fuerza, y estaba listo para enfrentar lo que vendría. ¿Sería esta un nuevo giro en la búsqueda de su transformación personal y profesional? Las primeras luces de la mañana se filtraban por la ventana de Javier como un recordatorio constante de los compromisos que lo aguardaban. La calma que había experimentado tras la competencia de Lucía se había desvanecido rápidamente en la vorágine del día a día. Las palabras de su jefe resonaban en su mente como un eco insistente. Necesito resultados, Javier. Tu equipo cuenta contigo. Cada frase se había cargado de peso, depositando sobre sus hombros una expectativa que comenzaba a sentirse irrespirable. Mientras se preparaba para salir, una serie de correos llegaron, cada uno con más urgencia que el anterior. Javier se sentó brevemente, sumido en una mezcla de adrenalina y agotamiento. Ya no era solo su reputación lo que estaba en juego, era la confianza de su equipo, que lo miraba como un líder. Se despachó a sí mismo una rápida charla motivacional. Este es tu momento. Has demostrado tu valía miles de veces antes. Debes encontrar un equilibrio. Sin embargo, el eco de sus palabras parecía resbalar sobre una superficie poco consistente. Ahí estaba Lucía, tan presente en su mente, tan ansiosa por compartir sus pequeños triunfos. Javier se preguntó si su decisión de priorizar a su hija le había hecho realmente un favor, o si lo había llevado a una encrucijada que podría costarle más de lo esperado. La reunión se celebraría en la sala de juntas del último piso, la más grande y ostentosa de la empresa. Mientras ascendía por el ascensor, Javier sintió una oleada de dudas. ¿Podría afrontar esta presión adicional? ¿Sería capaz de presentar su proyecto con la misma pasión que sintió el día anterior con Lucía? Cada momento en este camino parecía llevarlo hacia una bifurcación no solo profesional, sino personal. El temor de perder la confianza de su equipo lo enfrentaba a una lucha interna entre ser un padre presente y un líder exitoso. Al entrar a la sala, las miradas se dirigieron hacia él. El aire se volvió espeso y la sutil tensión era palpable. «Comencemos», dijo Javier, aunque su voz tembló en el aire. Las presentaciones iniciales realizaron un rápido repaso de los logros y desafíos, pero Javier pronto se sintió como una figura ausente en la vida de su propia empresa. Su mente divagaba, recordando los momentos con Lucía y lo que significaba para ella. Con las primeras preguntas llegaron las primeras barreras. Hombres y mujeres que asistían a la reunión lanzaron dardos financieros sobre su decisión de no asistir a la conferencia.
Con cada comentario, sus palabras se sentían como un ataque a la imagen de dedicación que había intentado construir. ¿Dónde estaba tu visión cuando decidiste faltar?, preguntó un directivo, y Javier sintió como una oleada de indignación contenida estalló en su interior. Mi visión es crear una empatía en mi liderazgo. He decidido priorizar un momento que considero decisivo en la vida de mi hija, respondió, dejando que su voz resuene con autenticidad y determinación. El silencio se asentó sobre la sala. La reacción era incierta. Algunos colegas parecían comprender, otros no podían ocultar su escepticismo. El propio Javier se cuestionaba si había cruzado una línea. En ese instante, la claridad llegó. Era la misma claridad que había sentido al ver a Lucía brillar en el escenario. Su fortaleza y autenticidad eran el núcleo de su razón de ser. Mientras el encuentro se volvía más tenso, una imagen de Lucía apareció nuevamente en su mente. Javier sintió que había cambiado su enfoque. Su rol como padre no estaba en conflicto con su carrera, era la base de su nuevo liderazgo. Había comenzado un viaje hacia una nueva forma de éxito, vaciando el enfoque tradicional en busca de un poder más significativo. Finalmente, la reunión terminó, y la atmósfera fue más conciliadora. Se plantearon nuevas preguntas sobre su proyecto, con miras a un enfoque más humanizado. Javier salió, su mente aún torbellinándose, pero ahora con una dirección distinta. El camino hacia su transformación ya no parecía tan desolador, podría reconciliar sus dos mundos. Sin embargo, en su camino a casa, una notificación lanzó un último dardo en la diana de su nueva perspectiva. Era un mensaje de Lucía con una imagen adjunta, de ella en su uniforme, sonriendo con un trofeo en las manos. El mensaje decía, «Puedes venir a mi próxima competición, papá». A medida que su corazón brincaba de emoción y desesperación, comprendió que debía tomar una decisión que lo llevaría a enfrentar más que una simple marea de trabajo. El conflicto interno vibraba, y un nuevo desafío surgía ante él. ¿Qué estaba dispuesto a ofrecer por el futuro de su hija y su propia redefinición de éxito? Javier llegó a casa con la mente en una tormenta. La imagen de Lucía sosteniendo su trofeo lo perseguía, como un símbolo del amor que sentía por ella, y al mismo tiempo un recordatorio de la presión que enfrentaba. No podía ignorar la necesidad de equilibrar su rol como padre con las exigencias de su carrera. La tensión entre ambos mundos crecía como una luz a punto de desbordarse. Desde aquel día, su enfoque en el trabajo había cambiado drásticamente. En lugar de conformarse con las expectativas tradicionales, Javier comenzaba a explorar un liderazgo que priorizara la conexión emocional. Durante las siguientes semanas se comprometió a honrar su presente como padre, mientras cultivaba un ambiente de trabajo más humano. Comenzó a introducir prácticas que fomentaban el bienestar del equipo, en lugar de ceñirse a las típicas métricas de rendimiento. Pero cada paso hacia ese nuevo modelo venía acompañado de obstáculos. Críticas perspicaces de quienes lo rodeaban aún resonaban en su mente. Un buen CEO no tiene tiempo para ser padre, se repetían como un mantra. Javier sintió la carga de esas palabras cada vez que entraba a la oficina. Sin embargo, también había una parte de él que retumbaba con una fuerte voz interna, desafiando la narrativa que le habían impuesto. El liderazgo no es solo sobre números, es sobre personas. Un lunes se llevó a cabo una reunión crucial para definir el rumbo del próximo trimestre. Javier se preparó para el encuentro, revisando sus notas mientras el sudor le perlaba la frente. Al entrar en la sala de juntas, experimentó una mezcla de determinación y ansiedad. El equipo, sus miradas afiladas, aguardaba expectante. Javier respiró hondo y, en lugar de comenzar con cifras y resultados, eligió abrirse con vulnerabilidad. Hoy quiero hablar de algo que no se encuentra en una hoja de balances, inició, sintiendo que su voz cobraba fuerza. La conexión humana es el núcleo de lo que hacemos. A veces, como líderes, olvidamos el impacto que nuestras decisiones tienen en las vidas de nuestros colaboradores. Yo mismo he sentido esta presión y ha transformado mi enfoque, no solo como profesional, sino también como padre. Las reacciones fueron diversas. Algunos asistentes parecían a punto de refutar su enfoque, pero otros mostraron interés genuino. Era un choque de mentalidades, y Javier se dio cuenta de que tenía más apoyo del que pensaba. Durante los siguientes minutos, la conversación cambió de dirección. Las ideas se comenzaron a mezclar, y la estrategia no solo se vio desde una óptica de números, sino desde una perspectiva de bienestar general. No obstante, las dudas de Javier persistían. ¿Realmente estaba bien encaminado? La pregunta se intensificaba dentro de él. Se preguntó si el tiempo que dedicaba a sus iniciativas de empatía costaba no solo su imagen profesional, sino también un futuro brillante para Lucía. Esa noche, después de la reunión, Javier se sentó solo en su despacho, enfrentándose a la incertidumbre de su decisión. La computadora se iluminó con una serie de correos electrónicos marcados como urgentes, pero él decidió ignorarlos por un momento.
En su mente, el eco de los logros de Lucía resonaba nuevamente. ¿Valdría la pena sacrificar todo por mostrarle que estaba presente, incluso si eso significaba contradecir a quienes lo rodeaban? Mientras reflexionaba, notó la notificación de un video llamado El poder de la vulnerabilidad en el liderazgo. La curiosidad lo empujó a hacer clic. A medida que la voz de la oradora llenaba la habitación, sentía que las palabras calaban hondo. Cada anécdota, cada lección resonaba con su búsqueda personal. Cuando el video terminó, Javier apagó la computadora. Había algo que había despertado en él, una creciente necesidad de vivir un liderazgo auténtico, no solo como un rol, sino como una filosofía de vida. Sin embargo, la preocupación por la próxima competencia de Lucía regresaba como un eco inquietante. Debía decidir, ¿priorizaría su carrera o encontraría la manera de equilibrar ambas vidas sin sacrificar lo que más amaba? Sin tiempo que perder, Javier dejó su despacho, decidido a comprobar su nuevo enfoque. Quizás la respuesta no se encontraba en la búsqueda de un equilibrio perfecto, sino en permitir que cada aspecto de su vida interaccionara de una manera que reflejase sus valores más auténticos. A medida que se dirigía a casa, una nueva verificación de prioridades en su mente comenzó a tomar forma, pero antes de poder ser testigo de ello, un mensaje pop-up iluminó la pantalla de su teléfono. El contenido dejó su corazón helado. «Papá, no puedo esperar a verte en la competencia. Me encontré con un nuevo rival». El resto del mensaje se desvaneció en el aire, como un eco desgarrador de lo que estaba en juego. ¿Qué significaría realmente esa competencia para su relación y su emergente filosofía de liderazgo? Javier llegó a casa con el corazón acelerado y la mente densa de pensamientos crudos. El mensaje de Lucía lo había golpeado con la fuerza de un puño. Lleno de inquietud, se sentó en la mesa de la cocina, su mirada perdida en un punto vacío. La competencia estaba a la vuelta de la esquina, y su mente se debatía entre el ansia de apoyo hacia su hija y la presión del trabajo. Necesitaba establecer un plan. Durante la cena, mientras la conversación giraba en torno a la escuela y las amistades de Lucía, Javier se dio cuenta de que había descuidado su conexión con ella. «Tienes que preparar una charla o un discurso para tu evento. Eso se puede practicar», sugirió, intentando al mismo tiempo no revelar su preocupación. Lucía le devolvió la mirada con una mezcla de emoción y determinación. Era claro que ella también deseaba verlo presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esa chispa en sus ojos hizo que Javier reflexionara. Este era un momento crucial, no solo para Lucía, sino para él como padre. Al fin y al cabo, la conexión emocional era un pilar que él mismo quería fortalecer, tanto en casa como en su entorno laboral. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, Javier dedicó tiempo a rediseñar su enfoque laboral. Se sentó frente a su computadora, pero en lugar de abordar correos electrónicos o reportes, comenzó a escribir un plan de acción sobre cómo integrar su liderazgo centrado en la empatía con su rol de padre. Empezó por delinear cómo podría flipar la narrativa dentro de su empresa. En lugar de priorizar resultados inmediatos, se comprometió a fomentar un ambiente donde cada miembro del equipo se sintiera valorado y comprendido. Javier tomó una hoja en blanco y anotó: ¿qué pasaría si cada semana cada miembro del equipo tuviera tiempo dedicado a hablar sobre sus desafíos personales y profesionales? No solo estaba buscando mejorar la productividad, sino también la salud emocional de su equipo. Eso tendría un impacto poderoso no solo en su organización, sino también en su propia integridad como padre. Al día siguiente, tomó coraje y se acercó a Gabriela, su mano derecha en la empresa, para compartir su visión. «Gabriela, creo que podemos implementar algo que podría cambiar por completo nuestro enfoque como equipo», comenzó, sintiendo cómo cada palabra fluía con confianza. «Quiero que se sientan escuchados, que su bienestar sea prioridad. La llegada de cada proyecto puede esperar, su bienestar no». Gabriela, con una expresión de sorpresa, asintió lentamente. Al principio parecía escéptica, pero Javier la vio reflexionar. «Es un riesgo, Javier. La industria no tiene espacio para lo blando», dijo con cautela. Sin embargo, Javier insistió. «Si ponemos a las personas en el centro, estoy convencido de que los resultados llegarán. Ellos son el motor, no solo quienes ejecutan». En su propio mundo emocional, Javier emprendió una nueva misión, la de preponderar su tiempo con Lucía. La casualidad hizo que una tarde, mientras jugaban a las cartas, Lucía le preguntara sobre la competición. «Tú vas a venir, ¿verdad?». Su voz era un susurro cargado de confianza, pero para Javier se sentía como un interrogante desmesurado. «Claro que sí», contestó él, tratando de ocultar el titubeo en su voz. Lucía brilló en su silla, y en ese instante
Javier se dio cuenta de que el verdadero compromiso no radicaba solo en asistir, sino en ser un soporte inquebrantable en los esforzados días previos a la competencia. Sin embargo, la semana siguiente, mientras su equipo comenzaba a acogerse a estas iniciativas, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de su antiguo jefe, quien había estado al mando durante años. «He oído que te has propuesto una nueva dirección. Necesitamos hablar». La frase dejó claro que había niveles de resistencia mucho más altos de lo que pensaba. El dilema se intensificó al darse cuenta de que avanzar en su nuevo enfoque podría costarle su carrera, pero lo que realmente lo atormentaba era la posibilidad de retroceder a un estilo de liderazgo que contradijera su esencia. Armado con sus nuevos valores, Javier se sintió preparado para la inevitable confrontación. Tenía que decidir si, al igual que en la competencia de Lucía, se atrevería a retar sus propios límites. Mientras miraba la fotografía de Lucía en su escritorio, sabía que el momento se acercaba, un instante en que sus decisiones impactarían no solo su futuro, sino el de su hija. Estaba listo para enfrentarse a su antiguo jefe y arriesgarlo todo por lo que realmente creía. La mañana siguiente, Javier despertó con una sensación de inquietud. Cada segundo que pasaba se convertía en un recordatorio del mensaje de su antiguo jefe. La confrontación se avecinaba, y con ella la posibilidad de perder su trabajo, o peor aún, renunciar a los valores que estaba empezando a construir. Se sintió como un equilibrista, en la cuerda floja entre el pasado y el futuro. Mientras se preparaba para el día, su mente trabajaba a 1000 por hora. En su viaje al trabajo, decidió que esta vez no se dejaría intimidar. La imagen de Lucía sentada en su silla de juego, esperándolo para practicar su discurso, reavivó su determinación. Estaba claro que debía ser un ejemplo, no solo para su hija, sino para su equipo. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable. Los empleados ya comenzaban a adaptarse a la nueva estructura que Javier estaba proponiendo. Se sintió satisfecho al ver que la mayoría mostraba entusiasmo. Esa energía sería su refugio en lo que estaba por venir. Se dirigió a su espacio de trabajo, donde le aguardaba una montaña de informes deseosos de su atención. Eso puede esperar, pensó, dejándolo a un lado. Se sentó, tomó un respirador profundo y se concentró en el mensaje que quería transmitir. Quería transmitir la importancia de poner primero a la gente, incluso en tiempos de incertidumbre. Con 3 puntos clave en mente, redactó un email a su equipo, invitándolos a una reunión extraordinaria. La sala estaba llena cuando empezaron a llegar, y Javier pudo observar rostros ansiosos pero también esperanzados. Durante los primeros minutos, compartió su visión de crear un ambiente donde cada individuo no solo trabajaba juntos, sino donde se sintiera realmente apoyado. Cuando empezó a hablar sobre su propia experiencia reciente, se dio cuenta de que se había convertido en un líder auténtico. Este no es solo un negocio, es un colectivo, y cada uno de ustedes importa, aseguró con firmeza, volviendo a sentir la presión de la responsabilidad. A medida que el discurso avanzaba, percibió que sus palabras resonaban, creando un pequeño eco de aprobación en la sala. Todo estaba tomando una forma. Cada comentario y cada rostro eran reflejos de un cambio que estaba empezando a permear su organización. Sin embargo, a medida que la energía en la sala aumentaba, la imagen de su antiguo jefe asomaba como una sombra en su mente. Durante la reunión, solicitó a todos que compartieran un desafío personal para que juntos pudieran encontrar soluciones creativas. La respuesta fue abrumadora, y aunque Javier se sintió enérgico, también comenzó a temer que estos lazos emocionales pudieran ponerlo en una posición vulnerable. A las pocas horas después de la reunión, su teléfono vibró. Era su antiguo jefe, pidiéndole que se reunieran en una cafetería cercana. Javier sabía que no podría evitar esta conversación, pero deseaba llevar la reunión hacia su terreno. Tenía que estar preparado para defender su enfoque. Dudas y miedos surgieron, retumbando en su mente mientras miraba su reflejo en el espejo de la entrada del café. Era una confrontación que temía como el fuego, pero al mismo tiempo sabía que era esencial para reafirmar su camino. «Es hora de enfrentar lo que temes», se dijo a sí mismo, recordando el brillo en los ojos de Lucía. Ese brillo era su motivación más pura. Un último vistazo a la notificación de mensaje. ¿Serás el mismo de siempre o te atreverás a ser auténtico? En el transcurso de un par de minutos, Javier comprendió que esto no era solo una confrontación laboral, era una batalla interna. Mientras entraba en el café, cada paso resonaba con la urgencia de un destino. El momento en el que se sentaría frente a su antiguo jefe
redefiniría no solo su carrera, sino el ejemplo que quería ser para Lucía. Sería capaz de sostener el firme impulso de sus nuevos valores frente a un pasado que no estaba dispuesto a dejarlo ir. La cafetería estaba llena de un murmullo animado, pero para Javier, el mundo se redujo a la mesa donde su antiguo jefe lo esperaba. Aparentemente despreocupado, su mirada mostraba una confianza que incomodaba al CEO. Javier tomó una profunda inhalación, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas resonar en el aire. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo explicaría su nueva perspectiva? «Hola, Javier», dijo su antiguo jefe con una sonrisa cortés, pero en sus ojos había una chispa de desafío. «He escuchado que has estado implementando cambios en tu forma de liderar. Interesante». «Sí, he estado buscando mejorar la relación con mi equipo». La voz de Javier fluyó con sinceridad, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Eso es lo que crees que necesita?» Su tono era irónico, y sentía que cada palabra erosionaba un poco su confianza. «Sabes que en las empresas no se trata de sensiblerías. Los números son lo que importan». Javier sintió como una ráfaga de determinación lo envolvía. En su mente, la imagen de Lucía sonriendo y sosteniendo su trofeo reafirmaba su propósito. Si no sabemos cuidar de las personas detrás de esos números no tendrán valor, dijo con firmeza. La expresión de su antiguo jefe cambió, una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Y si eso te cuesta tu carrera? Este es un sector implacable. No puedes permitirte ser débil. El desafío fue claro, y Javier se solidarizó con su propio sentido de identidad. No se trata de debilidad, se trata de autenticidad. Estoy convencido de que un líder genuino crea un entorno donde todos pueden avanzar. Quiero inspirar a mi equipo, no solo dirigirlos. Su antiguo jefe lo miró con incredulidad, como si estuviera presenciando un momento de locura. Después de una pausa, se inclinó hacia adelante, atrapando la atención de Javier. Tienes talento, Javier. Pero si decides desgastarte en estas frivolidades, eventualmente fracasará. Las emociones no tienen cabida en los negocios. ¿Y eso es lo que quieres para mí? Javier sintió cómo su voz se alzaba con determinación. ¿Un rebaño sin voz? No estoy dispuesto a sacrificar mis valores, ni mi relación con Lucía. La manera en que lidero mi vida se reflejará en mi carrera. Cada empleado debe ser visto, escuchado y empoderado. Es lo que estoy dispuesto a luchar. Hubo un peso en el aire, y el silencio se alargó entre ellos. En ese instante, Javier sintió que una parte de él había cruzado una frontera. Se levantó, decidido a dejar la cafetería, a pesar de las interacciones enfrentadas. No podía permitir que su antiguo jefe lo hiciera retroceder. «No estoy aquí para aceptar tu visión», sentenció. «Estoy aquí para construir la mía». Mientras se retiraba, la luz del día iluminó su camino, impregnando su mente de claridad. Javier había resuelto enfrentar a su antiguo jefe con una verdad que transformaría no solo su relación con su equipo, sino también su conexión como padre. Había llegado a un punto de no retorno. Ya no temía sumergirse en la vulnerabilidad del liderazgo, porque había aprendido que la fortaleza radica en ser auténtico. El viaje a casa se sentía diferente, estaba alineado con su propósito, y el eco de sus palabras sentó un nuevo estándar en su vida. Esa noche, mientras se sentaba en su mesa y revisaba el progreso de su equipo, una notificación vibró en su teléfono. Era un mensaje de Lucía. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi discurso?» Su corazón se aceleró. Ya sabía lo que debía hacer. Esa noche en la mesa, ellos no solo trabajarían por un discurso, sino que construirían un legado. Mucho más que papá e hija, eran dos almas trabajando hacia el mismo orgullo. Empezaron a analizar ideas, y en el proceso, Javier pudo ver el crecimiento que había experimentado no solo como padre, sino como líder. La conexión con Lucía se había convertido en un pilar central que lo sostenía, mientras él a su vez sostenía a su equipo. No había más dudas, solo un camino claro. En la competencia de Lucía, la conexión tras su éxito prevalecería. Con cada palabra que intercambiaban, forjaban un espacio en el que los dos se sentían vistos y escuchados. Javier no solo había encontrado su voz, la había transmitido. Ahora tenía una dirección, y con ella la promesa de que su papel de padre y su carrera
no solo coexistirían, sino que incluso se fortificarían. A medida que compartían sonrientes y se preparaban para la competencia, Javier se sintió listo más que nunca para enfrentar cualquier reto que llegara. Su transformación no solo había impactado su carrera, sino que también había evolucionado su vida como padre, y eso era solo el principio. En su corazón, sabía que este era su legado. No solo el éxito en los negocios, sino también su amor y conexión con Lucía. «Papá, estoy lista», dijo Lucía, y Javier, con humildad y orgullo, abrazó a su hija. Había logrado un equilibrio satisfactorio, y en esa conexión profunda, había encontrado su verdadero éxito. Tú también puedes encontrar ese equilibrio en tu vida. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.